tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Voz Cuenca Radio, la revista digital de la Universidad de Cuenca, y hoy conversaremos con Paul Sánchez Aquicilí. Él es estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca y autor del artículo La fuerza del agua, crónica de una asamblea comunitaria con eco estudiantil, que se publicó en la más reciente edición de la revista institucional Voz Cuenca. En este texto, Paul relata una experiencia profundamente transformadora: la participación de una delegación estudiantil en una asamblea comunitaria en San Pedro de Escaleras en el marco de la lucha por la defensa del agua en Quimsacocha. Más que una crónica, este artículo es un testimonio sobre cómo el conocimiento universitario puede y debe dialogar con los saberes comunitarios y cómo la sociología, para ser coherente con su esencia, debe vincularse con los territorios y las luchas populares. Hoy queremos profundizar sobre esta vivencia, en las motivaciones que impulsaron este recorrido y esta participación, y en lo que significa hacer sociología desde el compromiso, la memoria y la acción colectiva. Paul, gracias por acompañarnos, bienvenido. Es un gusto poder dialogar este día contigo, y sería importante iniciar este diálogo comentándonos, que tú nos cuentes qué es lo que motivó la organización de esta visita a San Pedro de Escaleras. ¿Cómo surgió esta idea? Hola Rosana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al espacio. Justamente para nosotros es muy gratificante que la misma universidad, desde los espacios institucionales, busque darnos de alguna forma un poco más de realce a lo que hemos llevado haciendo como gremio estudiantil en el último año, que bueno, justamente estamos ya en época electoral, entonces justamente el proceso de esta gestión se está terminando. Para dar un poco de contexto también de cómo hemos estado haciendo las cosas dentro de las escuelas de sociología, recalcar de que bueno, la lucha en defensa de muchos frentes que lleva a cabo los movimientos sociales a nivel de Cuenca y a nivel de todo el país, ha sido siempre respaldado teóricamente por nuestros docentes, pero también han habido un montón de actores dispersos, es decir, compañeros de la carrera que ya están en cabildos de agua, ya están en juntas de agua, ya están en colectivos. O sea, nosotros al final lo que hemos hecho es unir a estos actores y como estudiantes salir, porque al final, o sea, el interés de muchos compañeros ya ha existido desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, justamente con este proyecto de llevar a la carrera a un foco mucho más político y volver a estar como estudiantes de sociología dentro de todos los debates, pues justamente, digamos, es el resultado, porque es lo más reciente y es un trabajo, digamos, de este último año y por supuesto de gestiones anteriores, en integrar, en generar una estructura organizacional entre estudiantes de tal manera de que justamente eso se materialice y siempre ante cualquier coyuntura se pueda, no digamos responder, pero se pueda actuar de manera instantánea, pero sin improvisar. Entonces, la motivación principalmente es esa, ¿no? O sea, justamente que ya no estamos dispersos cada uno por su colectivo, cada uno por su lado, sino ya dentro de las organizaciones estudiantiles podemos nosotros amalgamarnos entre sí y ya salir como un solo bloque, no solamente llevando la voz de sociología, sino la voz del resto de carreras y el resto de estudiantes, y por qué no también la postura de la universidad ha sido bastante acorde a lo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces la motivación principal es justamente eso, ser coherente con lo que nosotros aprendemos y sobre todo también posicionarnos frente a esta problemática puntual que es bastante crucial para toda la sociedad azuaya y bueno, también para todo el país. Ahora, Paul, no hay duda de que indiscutiblemente hay todavía una brecha del aprendizaje de la teoría social, del análisis desde el aula, que ya una participación real frente a la situación y la coyuntura, en este caso de la lucha popular, de la defensa del agua aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo crees tú que impacta esto en la formación profesional de ustedes? Bueno, nosotros desde la formación como sociólogos nunca estamos alejados de la realidad. Eso es algo que hay que reconocer mucho a nuestros docentes. Yo la primera gira que tuve fue en cuarto ciclo, si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, fuimos a comunidades de la Sierra Centro del país, luego a la Amazonía, en donde ya tuvimos estos contactos en reservas nacionales, justamente en modos de producción de economía popular y solidaria alternativos. O sea, y generalmente cada ciclo salimos a algún lugar.
siempre. Entonces, yo creo que eso es un plus bastante fuerte porque no estamos solos caminando hacia la realidad, sino más bien nuestros docentes nos van poco a poco llevando hacia esos espacios en donde, bueno, igual nuestros docentes históricamente siempre han estado, digamos, en estas luchas, entonces al final es heredar también desde el punto de vista político todo eso que ellos a lo mejor ya no pueden justamente porque ya son profesionales, ya tienen a cargo departamentos de investigación, ya viven más lejos, entonces claro, nosotros como estudiantes que todavía tenemos, digamos, un poco más de tiempo y sobre todo las ganas de aprender todo eso, entonces es bastante gratificante sobre todo saber que la carrera tiene ese impulso desde el rectorado, desde el decanato, desde las direcciones de carrera, desde los docentes, pero claro, es muy diferente ya una salida técnica a justamente posicionarnos e ir, digamos, solitos, a pesar de que nos encontramos allá con muchos profesores y justamente nos recibieron muy bien. La experiencia crucial es que los compañeros se sintieron bastante bien sabiendo de que es una de las primeras veces, por lo menos en la historia reciente de la carrera, de que volvemos a amalgamarnos de esa forma. Entonces, teniendo en cuenta de que hay compañeros desde segundo que fueron hasta los últimos ciclos, pues justamente es generar esta corriente en toda la carrera porque estamos próximos nosotros ya a irnos y a graduarnos en más o menos un año, entonces justamente qué personas van a seguir impulsando eso, porque como estudiantes podemos seguir inmiscuidos, pero una vez que nos graduamos se tiene que respetar, digamos, esa organización estudiantil, ¿no? Entonces, sí, es también un reto importante que los chicos que vayan entrando también vayan ya quedándose con ese legado y con esa forma de pensar y de organizarse que es lo más valioso para nosotros, porque al final respaldamos a muchas organizaciones y movimientos a nivel de la provincia, a nivel del Austro y a nivel del país. Ahora, Paul, en tu artículo que ustedes lo van a poder leer de manera íntegra en la revista Voz de Cuenca, en su reciente edición, tú mencionas que la teoría no basta si no se convierte en práctica viva. ¿Qué papel crees tú que debe cumplir la universidad pública en este tipo de luchas, pero de manera especial los y las estudiantes? Es una pregunta bastante interesante y bastante amplia. Yo creo que la universidad sí acompaña bastante la teoría con la práctica. Por ejemplo, nosotros participamos dentro del proyecto de la Huerta Ucuenca, que es en el campus Balsay, en donde la universidad nos brinda una parcela en donde nosotros podemos cosechar, cuidar nuestro trozo de tierra y luego todo lo que salga de la tierra es para autoconsumo o para hacer una pampa mesa. Entonces, son proyectos pequeños que al final pueden o no ser relevantes para ciertas personas, pero es muy acompañado a la teoría que nosotros siempre estudiamos, es decir, tener circuitos cortos, huertas comunitarias, huertas familiares, consumir productos orgánicos sin pesticidas, que sean agroecológicos y justamente también todo el consumo que se les debe hacer a los agroproductores de nuestra provincia, de economía popular solidaria, comercio justo. Entonces yo creo que este tipo de cuestiones nos acercan a la tierra porque estoy seguro que muchos de los compañeros al vivir en una ciudad pues nunca a lo mejor tuvieron esa experiencia de hacer un hueco en la tierra, de sembrar, de ensuciarse las manos y de saber todo el proceso que eso conlleva. Entonces, por ejemplo, estos proyectos que lleva a cabo la universidad son bastante interesantes y sobre todo si es que nosotros nos vamos alineando a esos proyectos, si es que cada vez conocemos más, porque muchas veces los estudiantes no conocen y no por falta de difusión, sino a lo mejor, no sé, ven a la universidad solamente como ese centro en donde pues vamos, estudiamos, pasamos y se acabó, cuando en realidad la universidad pública tiene un poder bastante transformador y crítico de las sociedades y es siempre que hay una crisis voltean a la universidad a decir qué hacemos, siempre la universidad es el foco de referencia de qué pueden hacer las sociedades y más aún si es que la Universidad de Cuenca se preocupa siempre por estudiar todas las tesis y artículos que salen son sobre la realidad cuencana, sobre la realidad azuaya y siempre se busca mejorar. Entonces, el sentido de la universidad pública es mucho más amplio, sobre todo, y no necesariamente estando en un puesto de representación, sino siendo actores colectivos, porque la universidad nos brinda los espacios para construir justamente todos estos proyectos. Entonces, el papel de la universidad, sí, en efecto, ha ido bastante coherente con las teorías, pero claro, es un crecimiento progresivo. La universidad no puede caminar sola y los estudiantes tampoco pueden caminar solos. O sea, tiene que haber
esa complementariedad de todos los actores para que la universidad pueda seguir impulsando estas iniciativas. Ahora, Paul, ¿cuáles fueron las expectativas? ¿Estas se cumplieron, sobrepasaron a llegar y ser partícipes de esta gran asamblea que se llevó a cabo en la comunidad de Escaleras? Hablabas tú también, o hablas en tu artículo, sobre el impacto que tuvieron los testimonios, el poder escuchar a la gente que está viviendo el día a día esta lucha en defensa del agua. Coméntanos un poquito la experiencia ya de vivir esto. Claro, a ver, una cosa es... nuestros docentes siempre han investigado estas cuestiones, siempre tienen varias publicaciones justamente sobre los páramos y siempre nos han comentado. Pero claro, una cosa es escucharles, porque nosotros sabíamos más o menos qué es lo que se iba a hablar, los posicionamientos, pero conocer la problemática, es muy ¿no? diferente darle rostro a esos testimonios. O sea, eso le da más fuerza cuando le damos rostro a ese testimonio, porque claro, nosotros podemos ver en cifras la tasa de desempleo en la ruralidad, de desnutrición crónica infantil, de adultos de la tercera edad en estado precario de salud, no tienen cuidados y todo eso, y justamente la brecha tecnológica y de educación, pero otra cosa ya es darle rostro a todos esos testimonios, es decir, ver niños, ver adultos mayores que con dificultad pueden caminar o poder hablar, pero aún así coger el micrófono y claro, con las pocas fuerzas que tienen, pues pedir a todos los que están ahí que por favor, o sea, se protejan los territorios sagrados, porque bueno, para nosotros podrá tener un valor meramente ambiental, ¿no? Para seguir teniendo agua, pero es un enfoque diferente cuando esas casas, esos territorios han sido leyendas y parte de sus bisabuelos, tatarabuelos, porque para nosotros es muy fácil, digamos, ir a vivir de un lado al otro, simplemente comprar otra casa, mudarnos y tal, pero para estas personas es imposible salir de ahí. Entonces... es un vínculo quizás distinto, más fuerte. Por supuesto, ellos se ven parte del territorio, más que guardianes, se ven parte del sistema del territorio. Y conforme a las expectativas, perdón, bastante gratificante porque nosotros hicimos la convocatoria sin saber cuántos alumnos iban a ir y tuvimos una comisión de sociología de aproximadamente 21, 22 estudiantes y un poco más de compañeros que fueron de otras carreras de ingeniería. Se lograron amalgamar unos 32 estudiantes, que bueno, es un número bastante bueno, teniendo en cuenta que, bueno, era un día, fin de semana, que generalmente la gente hace otras cosas o descansa de plano. Fuimos temprano, nos reunimos aquí en la universidad y luego, bueno, el bus salió de aquí y claro, volvimos súper tarde, pero bueno, siempre con la satisfacción de que se logró. Logramos tener la palabra, logramos también ya somos parte somos miembros permanentes de la organización, como a su escuela somos miembros permanentes, es decir, siempre que ya se realicen las convocatorias nos toman en cuenta y saben que vamos a ir. Es decir, ha habido una recepción bastante positiva también de parte de la comunidad y de la organización social que está detrás de esto. Sí, justamente sí, porque bueno, nosotros también, reitero esto, siempre como estamos saliendo al territorio, en este caso ya conocíamos a muchas personas de la comunidad porque uno de nuestros docentes, que es José Estudillo, hace 2 años ya nos llevó a conocer Quimsacocho. O sea, nosotros conocimos Quimsacocho, fuimos al páramo, tuvimos una ceremonia y muchas de esas personas nos las volvimos a encontrar ahí en la asamblea. Entonces, claro, ellos también ya no nos vieron como extraños porque al final es bastante riesgoso también caer en que esto se llegue a politizar demasiado, pero en este caso es la coherencia de que desde siempre se nos ha estado inculcando esto y ahora que son momentos cruciales, pues con mayor razón tenemos que entrar a ese debate. Entonces las expectativas sí han sido bastante gratificantes porque se ha logrado el interés no solamente de las personas de la comunidad, sino de nuestros propios compañeros. Es decir, yo no pude ir, pero cuando hay alguna otra cosa, ahora sí voy, ahora sí puedo ir. Y claro, eso se reflejó ahora en la procesión que se tuvo aquí en Quimsacocha. Tuvimos una comitiva más grande de compañeros que pudieron ir, que nos organizamos y que fuimos y que formamos parte también. Ahora, quizás lo importante también, Paul, es que
ya no son solamente los estudiantes de sociología, quizás por la lógica de la carrera en relación a la realidad social, sino de muchas otras carreras también que se han sumado. Entiendo que en la organización participó también la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEUE, y esto quizás ha abierto la posibilidad para que un mayor número de estudiantes puedan irse sumando. Por supuesto, justamente quería recalcar eso también, que si es la primera vez que nos fuimos de escaleras, prácticamente el presupuesto que les tuvimos que solicitar a los compañeros para el transporte fue casi nulo, gracias al apoyo justamente de Noelia y de la organización de la FEUE, que nos brindó prácticamente el 70-80% del transporte, y que también puede parecer algo, no sé, pequeño, pero al final es un plus, porque a los compañeros les motiva más cuando al final no es un precio alto de irse y de volver y todo, y claro, o sea, ya es un poco más ventajoso para todos, teniendo en cuenta que los estudiantes, cada uno vive una realidad socioeconómica distinta también, y a pesar de ello todos quieren formar parte de estos espacios. Y bueno, como había comentado de las otras carreras, sí, hay grupos interdisciplinarios de cuidado del agua, como uno de ellos es CESFA, que hace poco recién también mantiene bastante activismo, y hay compañeros de Derecho, hay compañeros de Ingeniería Ambiental, hay compañeros de todas las carreras, entonces esto también impulsa bastante que los compañeros se vayan acogiendo a todas las acciones que nosotros vayamos haciendo. Entonces, claro, es un plus que haya salido desde la carrera, pero al fin y al cabo lo que se busca es de que todo el movimiento estudiantil en general llegue a tener ese sentir de cuidar los recursos hídricos, los páramos, y sobre todo, bueno, podrá tenerse posicionamiento sobre otras cosas diferentes, pero esto yo creo que nos termina uniendo a todos. Es algo bastante bueno que se ha llegado a percibir. Quizás ya para finalizar este diálogo, Paul, recalcar que esta no fue solamente una visita aislada por curiosidad, sino que detrás de esto hay realmente un compromiso. No es que ya con esta visita todo se acaba, sino que hay un proceso de formación, un proceso activo también de participación. Claro, justamente lo que se busca ahora que está finalizando esta gestión es que la estructura prevalezca, a pesar de que se llegue o no se llegue de cierto partido, cierto movimiento, a la gestión de las escuelas de sociología. Es decir, buscamos esta curva de institucionalidad que se rebaje lo más posible para que justamente estos logros alcanzados se mantengan en el tiempo, y cualquiera que llegue a la gestión de la escuela pues trate de primero sostenerlos y luego cada vez irlos progresando hacia arriba en función de objetivos colectivos que planteamos. Y uno de esos objetivos colectivos, por supuesto, es esto, porque si es que yo como presidente de la escuela me lo hubiera planteado, pero no hubiera tenido justamente ese objetivo que se ha colectivizado, pues solamente hubiera ido yo como representante y no hubiera habido interés del resto. Entonces, más bien, es un proceso continuo que la Escuela de Sociología ha venido haciendo desde varios periodos, y que al final lo que uno logra materializar en la gestión pues es gracias al trabajo anterior y justamente a que la estructura es colectiva. Yo creo que eso es algo que nos diferencia bastante de otros proyectos de otras carreras. Entonces, sí, justamente reconocer el trabajo anterior, que es fruto de lo que estamos materializando ahora, y justamente esto es un precedente para que el resto de generaciones también pues vaya solamente progresando hacia arriba, digamos. Bueno, Paul, muchísimas gracias. Gracias por darte el tiempo de poder compartir estas experiencias, de poder dialogar con nosotros, con la universidad, con la comunidad, no solamente universitaria, sino con toda esa enorme comunidad que nos sigue también. Hemos dialogado con Paul Sánchez Aquisili, él es estudiante de Sociología de la Universidad de Cuenca. Con esto cerramos este diálogo. Estamos abiertos también a que nos hagan llegar todas sus opiniones, sus sugerencias también de temas que les gustaría que podamos abordar en Voz U Cuenca. Nos despedimos, un excelente día.